La tecnología no se limita ni se contrae, evoluciona. En Genoma Digital traemos el segmento ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Gracias por estar con nosotros. Este es el segmento ¿Qué hay de nuevo? En el día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy serio. Tiene derecho los gobiernos, no importa el país, de recolectar información digitalmente de los usuarios sin su consentimiento. La razón por la cual queremos hablar de este tema es que en esta semana se reportó que en los Estados Unidos el Departamento Nacional de Seguridad en este momento está en el medio de una conversación o un debate con el gobierno, ya sea la Casa Blanca, de que si siguen o no con el programa de recolectar datos de mensajes de texto y conversaciones de los usuarios a través de dispositivos, ya sea móviles o residenciales, como parte del programa de seguridad, ¿verdad? Para poder detectar cualquier amenaza de atentado. Y esto ha sido lógico. Parte de las consecuencias de los ataques terroristas que ha venido azotando los Estados Unidos en los últimos años. Marcos Almanzar se une a esta conversación. Como dije anteriormente, es algo delicado, sobre todo nosotros que tenemos tanto acceso al internet para dejar nuestras informaciones y ellos solamente hablan de llamadas telefónicas. El temor mío es se expande esto a la parte digital. Marcos, vamos a hablar un poquito de lo que está en el debate y entonces después de esto vamos a seguir hablando cómo esto podría o puede afectar a la República Dominicana. Adelante, Marcos. Ok, mire qué es lo que pasa, ingeniero. Lo que pasa es que cuando usted lo pone así, usted lo está poniendo como que al 100% es algo malo. Y tenemos que recordar algo que usted dijo cuando estaba dando la explicación principal. Esta situación surge por los ataques terroristas, por los ataques que recibió el país. Sí es cierto que se están tomando datos de personas desde los equipos celulares. Primero que nada, habría que traer datos estadísticos a la mesa de qué se ha logrado con esta información que se está capturando, qué se ha evitado con esta información que se está capturando, antes de decir a ciencia cierta que el Estado o el gobierno de cualquier país tiene o no tiene derecho a hacerlo. Si es cierto que las personas pagan impuestos para que el gobierno les, vamos a decir así, les dé un cierto tipo de garantía de ciertas cosas, tanto de salud, de seguridad, como de otras cosas. La seguridad es parte de esta, ingeniero. Y lamentándolo mucho, si el gobierno entiende y demuestra, óigame, entiende y demuestra que es necesario la captura de estos datos, debe hacerse. Ahí es que está el detalle. Y lógico, nosotros sabemos, o sea, nos enteramos de todo este programa y de lo que estaba pasando y al nivel en la cual el gobierno de los Estados Unidos estaba capturando nuestra información, gracias a el valor y la valentía, que dicho sea de paso, estos dos adjetivos lo he puesto juntos, cuando Snowden reveló lo que estaba pasando y tuvo que salir corriendo. Porque, entre comillas, reveló unos secretos, información que no debía de mencionarla. Pero, lógico, esto empezó un debate y una conversación en donde el gobierno podía o no podía hacer esto. Actualmente, este programa debía de durar aproximadamente unos cuantos años. Ya a la fecha, ese programa debe de cancelarse. O sea, ya llegó a su tiempo, no cancelarse, perdón, llegó a su tiempo de expiración y de la única forma que puede continuar es si la Casa Blanca, White House, en poca palabra, Trump, extiende este programa por unos años. La preocupación para muchos
y la felicidad para otros es que Trump no ha hablado, la Casa Blanca no ha hecho ningún tipo de conversación, o sea, no ha dicho ningún tipo de opinión hacia esto. Y entonces no se sabe qué va a pasar. Y la única persona que puede darle seguimiento a esto es El presidente el presidente de de los Estados Unidos. o sea que Vuelvo y digo, ingeniero, el tema es delicado en cuanto a eso, más por el hecho de que hay que ver, o sea, si tú me presentas datos estadísticos, mira, si tú me dices, mira, el año pasado nosotros evitamos 3 atentados, 2 atentados, oiga, mi ingeniero, un atentado que se evite por año, en lo personal, yo considero que da cabida. Porque un atentado, ¿cuántas vidas estarían salvando? sí, Tan sencillo como eso. Tiene, O sea, pero debe traer datos estadísticos. Debe decirme, mira, se confirmó tal cosa, se evitó tal cosa. Debe haber algo. Debe haber soporte con eso. ahí es que viene el detalle. Está pasando, o sea, ¿cuál es el motivo? Ahora viene la pregunta. Tendremos nosotros que saber si se ha evitado o no. Porque ese puede ser ¿quiénes somos nosotros para saber eso? Pero esa es una pregunta. Ahora, ingeniero, ¿cómo repercute eso en República Dominicana? Ahí viene. ¿Eso es legal o no es legal? Si usted vive en la República Dominicana, si está viendo esto por la televisión, usted debió de haberse enterado de lo que pasó hace unas semanas o posiblemente el mes pasado, en donde una jueza se le interceptó su teléfono y hubieron llamadas que fueron interceptadas y luego se utilizaron no voy a decir en su contra porque no tengo el dato completo, pero se mencionaron esas conversaciones y fueron afectadas durante la selección de los jueces. Nosotros contactamos a nuestro abogado de cabecera, voy a buscar el nombre, Miguel Ángel de la Rosa, quien es especialista en lo que es derecho constitucional, y le hicimos la pregunta con relación a este tema de que si es legal o no es legal el interceptar llamadas, mensajes o cualquier tipo de comunicación privada en la República Dominicana. Así que vamos a escucharlo. Bueno, en relación a la inquietud que me plantea, te comento que sí, que en nuestro ordenamiento jurídico prima facie la interceptación de llamadas telefónicas pues está prohibida porque ello constituye naturalmente pues un atentado, una violación a un espacio íntimo de las personas, la intimidad de las personas. Lo que tú comunicas por un mensaje de texto, ya sea por comunicación telefónica ordinaria, pues se supone esto que quede en un ámbito de protección que es muy propio y personalísimo de la persona, del ser humano, y por vía de consecuencia ese ámbito es en principio intocable. En nuestro texto constitucional, la Carta Magna, que es la norma que rige el resto de las normas inferiores a esta, pues en el artículo 44 de la Constitución está este derecho garantizado, en el numeral 3 del artículo 44. Sin embargo, de forma excepcional, pues se admitiría la interceptación de llamadas telefónicas en aras pues de la prevención y persecución de crímenes y delitos. Esa excepción está arreglada procesalmente. Cuando me refiero procesalmente, en el orden me refiero técnico y por decurso de tribunales, pues en el artículo 192 del Código Procesal Penal, y requiere para ello pues autorización judicial. Es decir, que un juez, a la vista pues de los elementos que se le someten en un proceso de investigación por el Ministerio Público, si ve que existen méritos en la investigación, pues puede ordenar efectivamente pues la interceptación de llamadas telefónicas, etcétera. Esto tiene que estar siendo renovado pues cada 30 días. Eso es de manera excepcional y tienen que existir méritos y esos méritos que tiendan a convencer al juez. Gracias, Miguel Ángel de la Rosa, como dije anteriormente, un experto, y me dijo yo lo sé, pero debo decir y debo confirmarlo, su experiencia tiene que ver con derecho constitucional. Marcos, ahí lo dice, en la República Dominicana no está permitido, al menos.
Adelante. Exacto. El menos. Hay excepciones en las cuales se permite este tipo de intercepción de datos. Ujú. So, si usted lo calcula, ingeniero, estamos hablando de datos de situaciones delictivas, donde tú vas a monitorear a una gente. Ujú. Pero si lo vamos a poner a gran escala, como es la situación, por ejemplo, de lo que pasó en los Estados Unidos, Ajá. es más grande. O sea, es simplemente es una cuestión de, dependiendo de la situación, del miedo o de lo que pueda pasar, Ujú. es la escala de la investigación que se debe hacer, la escala de acceso a data de la gente. Y usted hizo una pregunta muy importante al principio. ¿Qué tanto puede switchar eso a la data que utilice el usuario? Ujú. A esa conexión. Y el problema es que es lo mismo. Ahora mismo, los mismos celulares, la misma línea telefónica, los mensajes normales, ya no lo están enviando sobre la red celular. Es sobre la red de internet del equipo. Ujú. Usted puede tener red celular y si no tiene internet, no puede mandar mensajes de texto ya normales. Entonces, para nosotros, como dicen por ahí, para nosotros recoger y entonces darle forma al mensaje, los gobiernos de cualquier, al menos que sea una dictadura, Exacto. no tiene derecho, porque es un derecho constitucional. Un saludo para Folkes que se acaba que se acaba de conectar. Él decía que los gobiernos, al menos que no sea una dictadura, pues deben de respetar el derecho constitucional y el derecho a la privacidad cuando son conversaciones privadas. E incluso cuando usted llama a un lugar antes público, le dicen, estas llamadas son grabadas. Si usted no quiere que lo graben, usted cuelga. Entonces hay que Exactamente. respetar. Y esto se está expandiendo a nivel de que nosotros tenemos miedo de utilizar mecanismos de comunicaciones tradicionales y las digitales, entre comillas, prometen seguridad, ya sea encriptada, protegida, pero ¿a qué punto? A menos Hay que no que sea de ver. Facebook. A A usted. menos que no sea de Facebook, Bueno. tengo que decirlo. Tengo que Señores, decirlo. nos vamos a un corto comercial y cuando regresemos el último segmento del día de hoy, así que no se despegue, continúen con nosotros.